con esto. Me decían, por las redes después me dicen que esto es al final, pero bueno, nosotros lo tenemos ahora. ¿Viste? Bueno, hay que aprovechar. El Malbec, hay que aprovechar. Muy bien. Bueno, lo que anunciamos al principio, lo prometido es deuda. La tapa de mañana de La Nación, que es una Eso bomba. lo dijiste vos, no. Hoy hubo un tema, ¿puedo dejar un segundito? Porque si no voy a decir cosas impropias. No, por favor, no. A ver... Podés relajarte más, viste que uno se relaja más, dice la verdad, pero la verdad un poco vamos más a decir audaz. siempre. Un poco más audaz. A ver, hoy hubo un tema, yo te diría, derivado de la reforma judicial. Viste que el tema judicial tiene varias patas. Sí. Uno es el proyecto que se está discutiendo en el Senado. Tratemos de bajarlo para que cualquiera pueda comprenderlo. Yo te diría que tiene básicamente 4 puntas, ¿no? Uno es el proyecto que está en el Senado discutiéndose, con muchas dificultades, que en todo caso lo vemos. La segunda es el Consejo Consultivo de los expertos, la Comisión de Veraldi, como le han llamado, donde se va a analizar el funcionamiento de la Corte, del Consejo de la Magistratura. Van a tener su primera reunión este sábado. Después hay una parte que tiene que ver con la embestida contra el Procurador General, que es Casal, que eso también está ocurriendo en el Congreso. Y una cuarta punta, que es el tema de los traslados de una decena de jueces que habían sido movidos de su lugar natural a otros juzgados durante el macrismo. Ayer el kirchnerismo impulsó una revisión en el Consejo de la Magistratura. Eso se aprobó hace un par de semanas, un día que Graciela Camaño acompañó al oficialismo en esta idea con ciertas polémicas. Bueno, eso tenía que ir al Senado, un poco lo que se resolvió la semana pasada, que los pliegos de esos jueces tenían que volver a pasar para ver si el Senado ratificaba que estaban bien esos traslados. Claro, de repente el kirchnerismo se pone puntilloso, ¿no? Institucional, cuando necesita, digamos, cuando le conviene que eso sea así. Exactamente, sobre todo porque hay algunos jueces, por ejemplo, hay 2 jueces, 2 camaristas, Bruglia y Bertuzzi, que trataron el tema de la causa de los cuadernos. Hay uno que le va a tocar como miembro del tribunal oral, o sea que son figuras que tienen una relevancia en ese sentido. Paréntesis. Si se produce la reforma judicial con todos los traslados que implican y las fusiones, probablemente también deberían aplicar el mismo criterio, porque son jueces que llegaron a sus juzgados y que en consecuencia van a tener otro rol. Pero eso en todo caso será un debate para adelante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Qué fue lo que pasó hoy y cómo impactaría eso en la búsqueda de impunidad de Cristina Kirchner? Bueno, hay un tema central que es... Esos pliegos tenían que entrar hoy al Senado. Antes de que entraran, una jueza hizo lugar a una precautelar, una medida preventiva que habían presentado estos 2 jueces, Bruglia y Bertuzzi, para decir, si entran al Senado y se tratan muy rápidamente, bueno, no hay tiempo de tratar el planteo de fondo. La jueza dijo, tienen razón, y dijo, frenen el ingreso de esos pliegos al Senado. O sea, una decisión judicial de una jueza en contencioso administrativo diciendo, esperen hasta que yo resuelva la cuestión de fondo, que es el planteo que hicieron estos jueces. Esto ocurrió un par de horas antes de que empezara la sesión en el Senado, y en el Senado se le dio ingreso igual. Senado, reino de Cristina, ¿no? Exactamente. Esto, aunque es un paso meramente protocolar, quiere decir que toma estado parlamentario. O sea, empieza a ser un tema del Senado para la evaluación de esos pliegos. Concretamente lo que ha pasado es que hubo el Poder Legislativo, en este caso el Senado, desoyó una decisión judicial. Y esto es un conflicto de poderes en algún punto y preanuncia una escalada que yo creo que va a ser muy difícil de contener. Porque en este marco se está discutiendo la reforma judicial en el propio Senado, que hoy desoyó a la justicia. Yo creo que esto va a generar un gran escándalo y va pavimentando el camino no solo para que el proyecto de reforma empiece a empantanarse un poco más, sino también abre ya no una ventana, sino muchísimas puertas a que el tema se judicialice si en algún momento llega a ser ley. Algo vinculado al tema de la vacuna rusa y la felicitación de Alberto Fernández a Putin, sabiendo que esa vacuna tiene un montón de fallas y es muy cuestionada y se va a experimentar en seres humanos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tanta sobreactuación o tanta felicitación? Mira, yo creo que hay una cuestión geoestratégica de mantener un vínculo con Rusia que cultivó Cristina Kirchner muy cercanamente. Recordemos que en un momento era uno de los principales aliados del gobierno de Cristina, junto con China. Está dentro del menú del Alberto Fernández antiguo, por lo menos, ¿no? Rusia. Me parece que eso es una innovación del kirchnerismo de la última etapa. Mira, yo creo que la política exterior argentina es un conjunto de zigzagueos,
producto de los propios tironeos que hay dentro de la coalición gobernante. Entonces, hay distintas líneas, fíjate lo que pasó con Venezuela, lo que está pasando hoy con Estados Unidos, en donde la Argentina encabeza una rebelión regional por el nombramiento de un funcionario norteamericano en el BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, al mismo tiempo que necesita de Estados Unidos para tratar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que va dando señales oscilantes. Rusia es una de esas. Alberto Fernández había visto a Putin cuando viajó a Israel, el único viaje internacional que hizo como presidente hasta ahora. Se encontraron, bueno, conserva ese vínculo y en todo caso también deja abierta la puerta por si la vacuna termina resultando, a pesar de esto que vos decís, que son Es peligroso, ¿no? muchas dudas respecto de la fiabilidad de ese proyecto, ¿no? Bueno, vos hablabas recién de pujas en la coalición oficialista. Vamos a hablar de pujas en la coalición opositora porque lo tenemos Alfredo Cornejo. Alfredo, ¿cómo le va? ¿Nos escucha bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy Sí, muy bien, bien. muy bien. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Lo queremos recibir acá en el Living de la Trama con un tape que quiero que miremos todos juntos y después que, bueno, me haga una evaluación al contenido que es bastante picante. Vamos a verlo. La reforma judicial no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología y se saque el cartel del Partido Radical en Jujuy, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad, nunca. Hay que hacer todo un cambio en la justicia, más que nada en Jujuy, ¿no? Porque está pintado el color de la Unión Cívica Radical. Bueno, Cornejo, un sincericidio, ¿no? De Milagro Sala dice, si no sale la reforma judicial no podemos recuperar la libertad. Fundamento para no apoyar esta pomposamente llamada reforma judicial nacional. Tiene una serie de incongruencias esa declaración, porque ella está condenada en el fuero provincial, que por otra parte la justicia en las provincias es la que tiene muchísimo más que ver con la vida cotidiana de la gente. Acá se ha presentado la reforma judicial como un punto neurálgico de la vida de los argentinos, y la verdad que lo único que se está modificando es en el fuero federal, y además creando un montón de cargos, en el caso de la ley que está tratando el Senado, para licuar el poder de Comodoro Pi, ¿no? Y la verdad que no creo que varios de los dirigentes de la oposición y demás, supongo que del oficialismo también, no estamos conformes con Comodoro Pi. Pero habían otros remedios constitucionales para actuar sobre los malos jueces que funcionaban en Comodoro Pi. Por ejemplo, se lo podría haber destituido a Canicoa Corral y se lo protegió. Se lo podría haber destituido a Ollarvide y se lo protegió. Es decir, el kirchnerismo ha protegido a muchos jueces de Comodoro Pi que no han funcionado bien. Con lo cual, un buen pacto institucional republicano podría haber destituido a jueces que funcionan mal y no hacía falta hacer esto que no tiene nada de reforma judicial. Y si a eso se le agrega que se quiere modificar leyes sustantivas en una comisión que tiene prácticamente un monocolor, que es justicia legítima, el kirchnerismo, modificar el Consejo de la Magistratura, armar una sala penal que funcione como un embudo, que es lo que plantea Berbisky, es lo que plantea, Zaffaroni, lo que plantea Barcesat, una sala penal en la Corte que funcione como un embudo de todas las causas penales en el fuero federal y pasen por la Corte allí y que tengan la capacidad de per saltum, es lo mismo que hizo el menemismo hace 2 décadas y media, 3 atrás, ¿no? Ahora, el otro día hablaba con un colega suyo que me decía, Alberto convirtió la agenda privada de Cristina, que era su impunidad, ¿no? Lograr la impunidad de sus causas, en una agenda pública, ¿no? Sobre la justicia. ¿Comparte esta evaluación? Sí. La verdad que los desafíos que tiene la Argentina antes de la pandemia y post
pandemia y cuarentena del gobierno son distintos a los que plantea Cristina Fernández de Kirchner, pero Alberto de alguna forma asume la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La verdad que la Argentina tiene problemas económicos severos y problemas sociales mucho más severos que solo pueden ser afrontados en un acuerdo de oficialismo y oposición por ejemplo, de los fundamentos de la economía. No hay forma de lograr equilibrio fiscal, reformas laborales, como las que plantea Labaña o como las que estamos planteando algunos de nosotros en sucesivos instrumentos legales, si no es con un acuerdo de oficialismo y oposición. No pueden haber reformas previsionales como las que necesita la Argentina, una fórmula como ordena la Corte en materia previsional, si no es entre acuerdo de oficialismo y oposición. No puede haber una buena política de circulación de la moneda adecuada para sanear nuestra moneda, que tenemos un problema con nuestra moneda, que prácticamente la tenemos deteriorada a más no poder, si no hay un acuerdo entre oficialismo y oposición. Los fundamentos de la economía requieren un acuerdo oficialismo-oposición. Si no, los extremos populistas por izquierda y por derecha nos van a llevar puestos a los argentinos, no solo a nuestro sistema institucional, sino a nuestra escasa credibilidad económica, ¿no? Entonces, me parece que esa es la agenda de la Argentina y no la de una reforma judicial para arreglarle 6, 7 causas a Cristina Fernández de Kirchner. Costosa de las reforma, cuales, por ¿no? lo menos, costosa reforma, porque por otra parte, costosa institucionalmente y costosa fiscalmente. Cornejo, quiero llevarlo, perdón, porque no tenemos poco tiempo siempre en televisión y quiero preguntarle cosas, no quiero que se me vaya sin algunas definiciones. Mauricio Macri, da la sensación que una parte de Juntos por el Cambio no sabe bien qué hacer, ¿no? Con el expresidente Macri. Sigue siendo líder de la oposición, debería ser candidato. ¿Cómo lo define usted a Macri hoy? Bueno, yo lo veo como un activo para nuestra coalición. Es alguien que ha sido 4 años presidente con sus aciertos y sus errores. Es un activo para la coalición y yo creo que tiene para aportar aquí. Sí creo que hoy hay una horizontalidad en las decisiones que nos ha permitido mantener una unidad, que es el principal aporte que le estamos haciendo a la Argentina. La Argentina necesita equilibrio de poder, necesita alternancia, y para eso, Juntos por el Cambio y Cambiemos debe mantenerse unidos. ¿Es líder de la oposición, Macri? No hay un líder único, pero sin duda alguna ha sido el presidente de este país en los últimos 4 años. ¿Y quiénes serían los otros líderes? ¿Macri y quién? No el propio Horacio Rodríguez Larreta, hay líderes, connotados líderes que están teniendo un buen papel en el campo legislativo, como Martín Lustó, los 3 gobernadores radicales, Rodolfo Suárez, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, están... Se le está escapando Bullrich. Patricia Bullrich. Por supuesto, Patricia Bullrich. Desde luego la coalición cívica tiene sus dirigentes, algunos muy jóvenes, hombres y mujeres muy destacados. Hay un trabajo de bastante horizontalidad, ¿no? En la mesa de Cambiemos, creo que eso es útil. Yo creo que, la Argentina necesita un buen gobierno y no lo está teniendo, y necesita una buena oposición. Y esa buena oposición está funcionando. Ha sido colaborativo en materia de deuda y está firme en materia institucional, como es en el caso de la reforma judicial. Necesitamos exigir más para lograr un buen gobierno, ¿no? Porque me parece que ese es el objeto de nuestro Lo interrumpo un segundito, Cornejo. Le va a hacer Liotti una pregunta, Jorge Liotti. ¿Qué tal, Cornejo? ¿Cómo le va? La pregunta Hola, Jorge, es más bien política, que tiene que ver con esto. Se plantea que el gobierno se ha de alguna manera ir yendo cada vez más en el sentido del kirchnerismo puro y duro.
¿Eso hasta qué punto no condiciona la lógica de Juntos por el Cambio, que también empieza quizás a visualizarse como que el sector más duro prevalece cuando el combate se hace más visible? Por ejemplo, con el tema de reforma judicial. Bueno, en la medida que Alberto Fernández tome la agenda de Cristina, sin duda alguna, la polarización va a ser mayor. Sí creo que, insisto en esto, la Argentina necesita acuerdos de gobierno de oposición. Lo necesitaba con Macri y tuvimos una oposición bien bloqueadora, como fue el kirchnerismo. Lo necesitábamos con Alberto antes de la aparición de la pandemia y de esta cuarentena poco inteligente. Y lo necesitamos ahora en la salida de la cuarentena, que ya es evidente la salida de la cuarentena, desordenada, como sea. Necesitamos un acuerdo. Hay que crear las condiciones para poder sacar adelante el país desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Está muy difícil ese acuerdo? Sí, muy difícil. Bueno, perdón que tengo este rol antipático, pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias.